Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. Hoy vamos a hablarles de una enfermedad que sufren en nuestro país más de 15.000 personas. ¿Se imaginan que sus músculos están tan debilitados que no pueden ni siquiera controlar sus párpados o que les cuesta hablar o tragar? Son algunos de los síntomas de la miastenia gravis, una patología de nuestro sistema inmunológico y que afecta a la comunicación entre nuestro cerebro y nuestros músculos. Hablaremos de ella desde la perspectiva de la neurología, de la inmunología y, por supuesto, de los pacientes. Pero nuestro espacio central lo reservaremos para la fisioterapia. Hablaremos con Maite Manzano, fisioterapeuta y coordinadora del servicio de fisioterapia de la Asociación de Personas de Enfermedades Neuromusculares en Madrid. Después de un ejercicio, después de una actividad que puede ser hacer la cama, una actividad cotidiana, no hace falta que sea correr o hacer un deporte, ya no pueden seguir realizándola de la misma manera. Enseguida les hablamos de la miastenia gravis. Antes, la actualidad de la semana. Las personas con dermatitis atópica de moderada a grave tienen una nueva herramienta en el arsenal terapéutico. Es lebricizumab, desarrollado por Almirall, un fármaco biológico que se caracteriza por su precisión y por su dosificación mensual. En los ensayos clínicos, 6 de cada 10 pacientes obtuvieron una mejora de al menos el 75% de sus lesiones y con un descenso significativo del picor, el síntoma más invalidante de esta enfermedad. Las farmacias de Castilla y León son pioneras en la puesta en marcha de iniciativas como las farmacias Centinela o la colaboración con el calendario de vacunación e inmunización y sirven de modelo a otras comunidades autónomas. Estos servicios aparecen reflejados en el mapa que ha elaborado el Consejo de Colegios Farmacéuticos y que recoge más de 200 actuaciones desarrolladas en España por esos establecimientos. Lo que intentamos hacer con esto es demostrar a las administraciones que cuando se trabaja en este tipo de servicios farmacéuticos asistenciales es bueno para el ciudadano, que es lo primero y lo más importante, y bueno para el sistema sanitario. 26.000 de las 158.000 personas que recibieron atención psiquiátrica en los centros San Juan de Dios en España eran pacientes infantojuveniles. La institución se ha convertido en referente tanto en salud mental como en la población más joven. En Castilla y León, en 2023, atendieron a 160.000 personas, 1.400 con problemas de salud mental, especialmente en su centro de Palencia. No es solo cansancio, es la sensación de agotamiento en el músculo, una debilidad real. Abrir los ojos, un reto. Tragar saliva, un desafío. Respirar. En algunos casos extremos, respirar también es un arduo trabajo. Es la miastenia gravis, una enfermedad inmunológica que afecta a la transmisión neuromuscular y que se traduce en una fatiga del músculo fluctuante y de evolución impredecible. Es una enfermedad poco frecuente, pero cada año se diagnostican en España unos 700 nuevos casos y ya son más de 15.000 las personas que padecen esta enfermedad, que se trata con fármacos y fisioterapia, como veremos con Maite Manzano Rodríguez, fisioterapeuta y coordinadora del servicio de fisioterapia de la Asociación de Personas de Enfermedades Neuromusculares en Madrid. Te despiertas una mañana y ves que no puedes hacer las tareas que realizas de forma cotidiana, que no tienes ni la potencia ni la resistencia que solías tener. ¿Es esta sensación a la que se enfrentan los pacientes con miastenia gravis? ¿En qué consiste esta enfermedad? Pues esta enfermedad es esta sensación justo la que tú describías, la que suelen sentir día a día, porque es una enfermedad autoinmune considerada neuromuscular, que es crónica y que es bastante incapacitante en el día a día de estas personas. Consiste en que se destruyen o no se consigue la unión de los receptores de la acetilcolina a nivel neuromuscular, a nivel de la unión con el músculo, y por tanto después de un ejercicio, después de una actividad que puede ser hacer la cama, una actividad cotidiana, no hace falta que sea correr o hacer un deporte, ya no pueden seguir realizándola de la misma manera. La contracción muscular se empieza a reducir o incluso desaparece
y lo que necesitan es un reposo, pero un reposo absoluto. Muchos incluso te comentan, me tengo que meter en la cama para luego poder seguir con mi vida diaria. Es verdad que tras el reposo se suele recuperar otra vez esta contracción muscular o esta posibilidad de movimiento, pero no siempre se consigue que se recupere de forma completa. Has hablado de la necesidad de descansar después de hacer la cama. La debilidad muscular es el principal síntoma de esta enfermedad, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué acciones cotidianas se ven limitadas? ¿Es posible vivir con la miastenia gravis? A día de hoy es posible vivir con la miastenia gravis. Gracias a mucha investigación y a tratamientos farmacológicos junto al de fisioterapia, se ha conseguido que esta enfermedad se mantenga bastante estancada o que al menos los pacientes aprendan a convivir con ella, pues dosificando su energía, aprendiendo cuándo tienen que descansar, qué actividades realizar, para así poder llevarla poco a poco y que no sea tan incapacitante. En 6 meses, Isabel pasó de ser una universitaria deportista que bailaba y a la que le gustaba la montaña a ser totalmente dependiente. Yo empecé a sentirme un día cansada, sin ninguna explicación y sin ningún motivo. Me encontraba realmente muy mal. Yo vivía en un cuarto piso sin ascensor y no podía subir escaleras. Yo me caía al suelo y no me podía levantar. Y no podía comer porque cogía una cucharada y cuando llegaba aquí ya no podía con ella, la cucharada se me caía. O no podía peinarme, o no podía ducharme, o no podía hacer prácticamente nada. Buscó ayuda en su médico de familia, pero no obtenía las respuestas que buscaba. Iba al médico y el médico me decía que no tenía nada. Pusieron un sustituto del médico de cabecera y fui, médico de atención primaria, y fui al médico y me dijo, mira, no tengo ni idea de lo que tienes, es que no tengo ni idea de lo que tienes, pero yo te voy a mandar a todos los especialistas. Entonces, entre todos los que me mandó, pues me mandó a un neurólogo. Y este neurólogo fue el que le puso nombre a lo que a mí me estaba pasando. Ese nombre era miastenia gravis, una enfermedad en la que la debilidad muscular es compañera vitalicia. La miastenia gravis es una enfermedad crónica de causa autoinmune, es decir, inflamatoria, inmunitaria, y que tiene un carácter fluctuante como otras enfermedades autoinmunes y causa debilidad, pérdida de fuerza fundamentalmente y también síntomas oculares. En la miastenia gravis, los anticuerpos encargados de defendernos de las infecciones atacan al receptor que está en los músculos y que recibe la información del cerebro. Aunque tengamos un nervio normal y un músculo normal, o sea, un nervio sano y un músculo sano, el músculo no puede moverse porque no recibe la orden. Por un lado, bloquean funcionalmente, neutralizan estos receptores y por otro lado, producen destrucción de tejido, es decir, disminución del número de receptores y por lo tanto la capacidad para responder. Esta interrupción de la comunicación no es total y sí permite que algunas órdenes lleguen al músculo para que éste se contraiga. No hay, por tanto, inmovilidad total, pero sí debilidad. Del nervio sale una sustancia que se llama acetilcolina y tiene que llegar al músculo. Y en el músculo hay un receptor de acetilcolina para producir la respuesta. Lo que ocurre en la miastenia es que parte de esa acetilcolina no llega a su sitio porque el receptor no funciona, pero en parte sí que funciona. Acciones cotidianas de repetición, como un paseo, o esfuerzos que requieran mantener los brazos elevados, suponen un reto para los pacientes con miastenia gravis. Como hay una respuesta parcial, el músculo está débil y lo típico en la miastenia es lo que llamamos fatigabilidad, que consiste en que esa debilidad con frecuencia y de forma típica, aunque no ocurre siempre, aparece cuando uno lleva un tiempo haciendo un esfuerzo. Es decir, el sistema funciona más o menos al principio, pero si uno repite el esfuerzo ya no quedan receptores funcionantes y entonces ya la persona tiene debilidad. La llaman la enfermedad del copo de nieve porque no hay dos personas con los mismos síntomas. Deduzco que el tratamiento también debe ser individualizado. ¿Cómo ayuda la fisioterapia en este caso? El tratamiento debe ser siempre individualizado en todos los casos, tanto de miastenia como de cualquier enfermedad neuromuscular, sobre todo por esta razón, porque no todas las personas van a mostrar esa fatiga o esa debilidad muscular al mismo tiempo. Por tanto, no sirve de nada que yo te plantee una tabla de ejercicios de 15 repeticiones
Si tú te empiezas a fatigar con 5, a las 5 necesito parar ese tratamiento, iniciar una fase más pasiva y luego ya poder volver a retomarlo. Mientras que a lo mejor otra persona sí me aguanta esas 15 repeticiones. La fisioterapia lo que permite sobre todo es esto, que la persona tenga una conciencia corporal mayor, que conozca su cuerpo, sus, no diría dificultades, pero sí en qué momento debe de parar y en qué momento es necesario un descanso, y qué cosas sí que puede realizar de diferentes maneras a lo mejor a las que las realizaba. Esto es en lo que principalmente consiste la fisioterapia, en conseguir un ejercicio suave, moderado y con los descansos necesarios para cada persona, que mantenga la capacidad muscular, la capacidad respiratoria y que nos encontremos en el mejor estado físico posible para afrontar los síntomas que vayan viniendo. ¿Y qué tipo de ejercicios son los que se llevan a cabo en esta rehabilitación, teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad neuronal? Son ejercicios analíticos, sencillos, muy suaves, que normalmente van orientados a una función. O sea, no es levantar el brazo por levantarlo y por trabajar ese músculo, sino orientado a que tú luego puedas coger algo de una estantería, por ejemplo. Mencionabas antes que una de las principales complicaciones, que además, según hemos hablado antes, se suele dar en las crisis de miastenia, son las complicaciones respiratorias. ¿Qué es la rehabilitación respiratoria y en qué consiste? La rehabilitación respiratoria consiste sobre todo en mejorar la capacidad pulmonar, en trabajar la función de los músculos respiratorios y del diafragma para evitar complicaciones como puede ser la crisis miasténica, que es una situación en la que el paciente no puede respirar de forma autónoma. La debilidad ha llegado a tal punto que puede ser un motivo de urgencia. O sea, realmente en muchos casos se necesita incluso una intubación y una asistencia respiratoria. Esto es donde más problemas nos genera, porque si la musculatura respiratoria se ve afectada y la persona no puede respirar con facilidad, ha llegado a tal debilidad que ya no puede respirar, es un motivo de consulta en urgencias, y es un motivo grave de consulta en urgencias. A día de hoy no suele ocurrir, pero sí que hay que estar pendiente para, igual, que aprendan una mecánica ventilatoria adecuada, que aprendan a respirar con calma, que aprendan a mantener todas esas situaciones de estrés y a controlarlas un poco y a identificar todos los síntomas que puedan ser un motivo de alerta. Entonces, el conseguir que esta musculatura esté en buen estado y sepan cuándo va a poder ocurrir un problema similar a la crisis respiratoria o incluso acercarse a una crisis miasténica es principal. La fisioterapia respiratoria en este sentido no solo ayuda al paciente a prevenirlo, sino que también a controlarlo, mantenerse tranquilo, respirar con respiraciones profundas y calmadas para que hasta que llegue la ayuda se encuentre en el mejor estado posible. Además, solemos trabajar también eliminando secreciones. Ante un catarro, una simple gripe, una complicación respiratoria, el que haya secreciones por allí, por el sistema respiratorio, puede generar un atragantamiento, puede generar mayor dificultad respiratoria, mayor gasto energético al provocar la tos. Entonces, trabajar esto antes de que eso ocurra nos facilita que cuando la persona se encuentre en una infección respiratoria lo pueda realizar con mayor autonomía. Salivación excesiva, voz nasal, sentir la lengua o la mandíbula debilitada son síntomas que pueden estar alertándonos de una crisis de miastenia. Puede afectar al sistema respiratorio provocando una crisis miasténica, pero esto es los casos más raros, no es habitual llegar a ese extremo. Aunque la miastenia gravis puede afectar a todos los músculos, los grupos más sensibles y donde suele debutar la enfermedad son los párpados y aquella estructura que nos sirve para dirigir la mirada. También la zona vulvar, es decir, la involucrada en tragar y hablar, y las extremidades superiores. Pero en un 10 y un 20% de los pacientes con miastenia generalizada, la musculatura respiratoria también puede experimentar debilidad. Cuando esto ocurre, y tanto el diafragma como los intercostales se fatigan demasiado, puede producirse una crisis miasténica que obliga a intervenir para oxigenar a los pacientes. La afectación de musculatura vulvar, que sea la musculatura de tragar o de hablar o respiratoria, es gravísima, porque si una persona tiene una debilidad en el músculo de tragar, pues se va a atragantar y eso puede ser causa de tener un susto de morirte. Y la musculatura respiratoria lo mismo, si una afectación respiratoria, pues eso tiene riesgo vital. Las crisis miasténicas suelen darse en los 2 o 3 primeros años tras el diagnóstico y son más frecuentes en las personas de mayor edad y en mujeres. Una infección
puede disparar estos episodios, pero también el uso de determinados fármacos, el estrés o el calor. Se habla de miastenia gravis porque ha sido gravísima y era causa de muerte en los años 30, cuando se puede describir, era una enfermedad muy grave. Ahora mismo es una enfermedad que razonablemente se trata bien y eso ha sido gracias al desarrollo de terapias inmunomoduladoras, inmunosupresoras. Son los tratamientos capaces de revertir la emergencia respiratoria. Aún así, puede ser necesario prolongar, incluso a veces durante varias semanas, la ventilación mecánica. La rehabilitación no sustituye al tratamiento farmacológico. No, en ningún caso. Siempre tiene que ir en ayuda del tratamiento farmacológico y al revés, el tratamiento farmacológico en ayuda de la fisioterapia. Puesto que no existe cura para esta patología actualmente, los dos tienen que ir de forma coordinada. Y si no existe cura, ¿cuál es el objetivo entonces tanto del tratamiento farmacológico como de la rehabilitación, de la fisioterapia? Que la enfermedad no avance todo lo rápido que se esperaría que ocurriera y que por lo tanto se pueda mantener en el estado actual, porque no hablamos de mejorar un síntoma que ya ha aparecido, sino de mantener el estado actual de la persona cuando nos llega a fisioterapia o al tratamiento médico farmacológico el mayor tiempo posible. De esa forma su calidad de vida no va a empeorar tan rápido ni se va a encontrar con esos brotes de forma tan frecuente. No existe un tratamiento que cure la miastenia gravis. De forma clásica, el arsenal terapéutico ha tratado de controlar los síntomas y reducirlos a su mínima expresión. Hay fundamentalmente dos tipos de tratamientos. Uno, el más antiguo, que se llama mestinón, que lo que hace es mejorar la transmisión neuromuscular porque pone más acetilcolina en la placa neuromuscular. El mestinón con frecuencia no es suficiente. Aunque haya más acetilcolina en el campo de batalla, si continúan los ataques de anticuerpos destruyendo los receptores musculares, no habrá suficientes soldados que reciban la información. Los tratamientos importantes para la miastenia son los que disminuyen ese ataque inflamatorio, este ataque inmune contra el músculo. Con estos tratamientos mantienen a raya la enfermedad la mitad de los pacientes. A pesar de sus efectos secundarios y de que tardan meses en alcanzar los resultados deseados, pero entre un 8 y un 15% de los pacientes experimentan efectos secundarios no deseados y no responden a estos fármacos, por lo que necesitan una alternativa. Son los pacientes refractarios. Para ellos, en 2022, la Agencia Europea del Medicamento aprobó 2 nuevos fármacos que prometen cambiar el enfoque de esta enfermedad. Hay terapias biológicas, anticuerpos monoclonales, que van dirigidos a un receptor que se llama neonatal de las inmunoglobulinas, o también un anticuerpo monoclonal dirigido a un factor del complemento, que son digamos, elementos inmunológicos que tienen mucho que ver con la inflamación. Entonces estos fármacos parece que actúan de manera más rápida y eso es esencial en la enfermedad y se utilizan pues, sobre todo en casos en que no responden a los tratamientos convencionales. Albergamos la esperanza de que haya algún día algún tratamiento curativo. Ahora estamos viviendo un momento dulce y esperanzador dentro del tratamiento de la miastenia porque están saliendo nuevos fármacos que para algunos tipos de miastenias que son un poco más complicadas, ¿no? Que son miastenias seronegativas o miastenias refractarias, están funcionando muy bien. Para diseñar el tratamiento también hay que vigilar el timo, un órgano esencial para nuestra función inmunitaria. En estos pacientes existe como una hiperactividad tímica y en muchos casos existen tumores que se llaman timomas y favorecen la aparición de estos autoanticuerpos que son los causantes de la enfermedad. El hecho de que haya un timoma puede favorecer que haya muchos más autoanticuerpos. El hecho de quitar el timoma puede favorecer que se necesite menos dosis de tratamiento, menos dosis de inmunosupresión o de inmunomoduladores. Es decir, que siempre hay que mirar la presencia de si existe o no un timoma. Se calcula que pueden tener alteraciones en el timo aproximadamente el 30% de las personas con miastenia gravis. Estamos hablando a lo largo de esta charla de la afectación a la calidad de vida. ¿Cuál es el perfil
de las personas que sufren esta enfermedad? ¿A quién afecta? Suele debutar en la edad adulta, suelen ser jóvenes o mayores de 50, porque son las dos franjas en las que esta enfermedad debuta, que empiezan a notar pues eso, debilidad muscular, caída de párpados, visión borrosa, visión doble, que después de una actividad diaria ya no pueden realizar nada más, y esto es lo que nos daría la voz de alerta. En las edades más jóvenes suelen ser más mujeres que hombres, la prevalencia es mayor en mujeres, mientras que a partir de los 50 este porcentaje se iguala. Y claro, me estoy planteando si esto puede afectar también, puesto que afecta a mujeres jóvenes, en torno a los 40, si condiciona un embarazo. Lógicamente un embarazo con la cantidad de energía que requiere para poder gestar a un bebé también influye en que gaste más energía y que necesite un mayor reposo, un mayor control médico, un mayor control incluso del tratamiento fisioterápico para trabajar desde ahí y ver cómo está yendo todo, pero es viable. O sea, a día de hoy las enfermedades neuromusculares y enfermedades poco frecuentes no impiden un embarazo. Con los tratamientos actuales, los pacientes de miastenia gravis pueden llevar una vida normal, incluida la gestación. Afortunadamente, aunque producen mucha limitación los síntomas en lo que es la calidad de vida, no contraindican el embarazo y la verdad es que los pacientes con los tratamientos actuales pueden llevar una vida relativamente normal. Lo que sí es muy necesario siempre es planificar ese embarazo con su neurólogo de referencia y el obstetra y luego pues todo lo que son los controles a lo largo del embarazo. Sin embargo, sobre todo en los primeros años, desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico, se trata de una enfermedad muy incapacitante. Cuando me diagnosticaron y me ingresaron la primera vez, que fue octubre de 1987, dependía de una persona para absolutamente todas las cosas de mi vida, todas. En la actualidad, el 60% de las personas con miastenia gravis consiguen saber qué les ocurre en el primer año tras la aparición de los síntomas. Pero en ocasiones, este diagnóstico puede retrasarse hasta los 3 años. Los pacientes con miastenia lo que tienen es debilidad real, o sea que cuando están cansados, cuando tienen mucho tiempo leyendo, se les cae el párpado o ven doble, o no pueden levantar el brazo, o no pueden hablar bien, o se atragantan al comer, o no pueden respirar, pero son debilidades objetivas. No se trata de una sensación de cansancio o debilidad, sino que aparece una debilidad, lo que pasa es que sí que es dependiente del esfuerzo que hayas hecho antes. Es una enfermedad muy incapacitante porque todo lo que es pérdida de fuerza, debilidad, astenia, estos síntomas oculares, pues lógicamente condicionan mucho la vida diaria. Imagínate lo que es conducir con una visión doble, imagínate lo que es trabajar con un ordenador, leer un libro, o sea, es que es muy incapacitante, sí, sobre todo al principio es muy incapacitante. Limita la vida cotidiana, los actos de la vida cotidiana. Cuando estás realmente mal, ducharte es un mundo, levantarte de la cama es un mundo, comer es un mundo. Barreras a las que se suma la reacción del entorno, el desconocimiento y la falta de sensibilidad. Te sientes muy incomprendido y continuamente cuestionado, o sea, por la sociedad. Por eso, el acompañamiento, junto con la concienciación social y la visibilidad de esta enfermedad, son 2 de los objetivos de la Asociación de Miastenia de España. ¿Consideras que existe suficiente conciencia sobre la importancia de la fisioterapia en el abordaje integral de tratamiento de la miastenia gravis, de los beneficios que se pueden conseguir con esta fórmula? No, es verdad que hemos mejorado mucho, que hace unos años se consideraba que la fisioterapia estaba contraindicada totalmente en esta patología, debido a que como empeoraba con el ejercicio, o sea, cuando tú realizabas más repeticiones de un movimiento, la contracción muscular ya no aparecía o se debilitaba mucho, pues consideraban que no hacer ejercicio y por tanto no hacer fisioterapia era lo más adecuado. A día de hoy esto ya se ha conseguido y se ha demostrado que no es así, que sí que se necesita ese tratamiento y que es importante, pero todavía los pacientes llegan tarde, llegan sin mucho conocimiento, incluso muchas veces desde los centros de salud no se conoce la posibilidad de que esta fisioterapia especializada esté o exista. O sea, que falta conocimiento por parte del personal sanitario. En general, de toda la población, claro, desde los profesionales sanitarios, que no son los neurólogos neuromusculares, que ellos sí que están más
en conocimiento de actualizados. esto. Claro, están más actualizados todos los profesionales que abordan esta patología, pues enfermeros, desde el médico de cabecera que te ve al principio, falta conocimiento de que existe esta especialización, también en parte porque no hay una especialidad arreglada, entonces no es responsabilidad de ellos no saber que algo existe porque no está arreglada a nivel universitario, por ejemplo, como sí que puede estar la neurológica. ¿Faltan fisioterapeutas? Muchos. Tenemos muchos problemas a la hora de encontrar fisioterapeutas especializados y en muchos casos la formación se da desde las propias asociaciones, porque si no, no consigues que la persona las conozca y muchas veces ni siquiera saben que eso existe, porque lo han visto en la carrera, de pasada, se ha dado una pincelada en alguna formación, pero no se conoce. A diferencia de la visión doble con la que los pacientes de esta enfermedad pueden debutar, la miastenia requiere el doble de visibilidad. Un extra de conciencia en la sociedad será revulsivo para mejorar su detección y atención, y también para minimizar el impacto de los síntomas en la calidad de vida de las personas. Sin duda, esa concienciación es lo que como sociedad podemos aportar. Comprensión para no añadir más dolor al impacto de esta enfermedad. Así, nos vamos, pero en unos días volveremos con ustedes. No nos fallen, les esperamos.